Hola a todos, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Iñaki Ruiz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y hoy voy a hablar de los metales y su influencia en el ser humano. Ok, voy a pasar a la siguiente. Los materiales metálicos están formados a partir de los metales de la tabla periódica. Existen elementos puros o combinaciones de elementos como son las aleaciones. Podemos encontrar elementos metálicos dentro de nuestro cuerpo, como el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, el carbono, entre otros. Aquí en la parte inferior del lado izquierdo se puede ver la tabla periódica y bueno, se sabe que los elementos en azul representan todos los elementos metálicos. Ok, em, la- hay aleaciones ferrosas y no ferrosas. Las aleaciones ferrosas son las que tienen al hierro como componente principal, como sería el acero o los hierros fundidos, y las no ferrosas son las que tienen otros elementos como componente principal, como aleaciones de aluminio, de níquel, cromo, etc. Algunas aleaciones comunes de las que a lo mejor habrán oído son el latón, el oro blanco, el bronce o el acero. El acero es una aleación de hierro con carbono, el bronce de cobre con estaño. Bueno, y pues así hay diferentes aleaciones con diferentes aplicaciones. Ok, ¿y qué importancia histórica han tenido los metales a lo largo de la historia? Pues resulta que desde el principio de la humanidad, cuando empezaron a establecerse las primeras sociedades, pues siempre se buscó un material que los pudiera ayudar a sobrevivir al entorno y que les permitiera vivir con mejores condiciones y más fácilmente. Em, pues el primer material que se consolidó como un buen material de uso diario fue la piedra por por su alcance, que era muy fácil, y disponibilidad. Bueno, y pues esto se le llama la edad de piedra, que se da más o menos hace 2 millones de años hasta 6000 antes de Cristo. Luego llegaría la edad del cobre, algunos años después, bueno, muchos años después. Em, y aquí se vería que el hombre descubriría otro elemento que podría ser extraído de la tierra y se encontraba de forma natural, que era el cobre. Y pues el cobre le sirvió para los mismos propósitos para el que usaban la piedra, nada más que ahora con un material más resistente y maleable. Y pues eso lo usaron para su ventaja, para fabricar diferentes utensilios como armas, utensilios de cocina, de uso diario, para el arado de animales. em, y pues fue muy útil. Luego ya llegaría la edad del bronce, más o menos por estas fechas de 3000 años antes de Cristo hasta el 1200. Pues esta edad del bronce se definió por el descubrimiento de esta aleación, cuando descubrieron que si juntabas el cobre con estaño en cierto porcentaje te daba esta nueva aleación, este nuevo material que tenía todavía mejores propiedades que el cobre. Y pues esto les permitió hacer instrumentos y herramientas todavía más resistentes y que podrían tener muchas aplicaciones. Y bueno, con esto del bronce, pues se da que descubren que si fundes los metales, que si los pones en el fuego y alcanzan cierta temperatura, pues cambiaban a un estado líquido, y si los vertías en algún molde, pues le podías dar la forma que tú quisieras.
Entonces pues fue muy útil este descubrimiento. Luego ya llegaría la edad del hierro, más o menos entre 500 a 332 antes de Cristo. Y pues el hierro también es un elemento que se encuentra de forma natural en la Tierra. Se cree que llegó desde meteoritos hasta la Tierra y pues podía ser extraído fácilmente y de igual manera fundido y moldeado a diferentes formas. Y pues el hierro se destacó como el más fuerte de todos los materiales anteriores. Y el hierro hoy en día también tiene muchas aplicaciones y es un material de suma importancia para la industria, para la construcción, para la industria automovilística, etcétera. Que me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, propiedades de los metales. ¿Por qué los metales son tan preciados hoy en día? ¿Qué es lo que tienen que los hace que se usen en prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor? Pues bueno, una razón muy importante es por su alta resistencia mecánica. Esto significa que puede ser sometido a impactos, a esfuerzos, eh, pues aguantan bastante bien este tipo de materiales y no se rompen con facilidad. Luego tenemos la conductividad eléctrica, por eso es que se usa cobre para diferentes aplicaciones de instalaciones eléctricas y, y bueno, el cobre pues es un material muy fácil de conseguir, bastante barato y, y como tiene esta cierta conductividad eléctrica, pues, pues es muy apropiado para su aplicación en instalaciones eléctricas y otras. Como dato curioso, el oro es el mejor metal conductor, sin embargo, ya que el oro es mucho más caro que el cobre, pues por eso no se le da tanto esta aplicación. Y más bien el oro tiene aplicaciones en joyería, como habrán visto en anillos, pulseras, collares, etcétera. Además de estas, los metales tienen cierta ductilidad. Esto significa que se pueden doblar, estirar sin que se rompan. Es como una liga o cualquier cosa de plástico. Prácticamente le pueden aplicar todo tipo de esfuerzo y pues el material va a ser difícil que se rompa. Ya tendría que ser un esfuerzo muy grande. Entonces, pues los metales, aunque no son los materiales más dúctiles, que más bien serían los polímeros, sí tienen cierto grado de esta ductilidad. Entonces, pues esto les abre todavía más el campo de aplicaciones que podrían tener. Y bueno, una de las razones que explica por qué los metales tienen estas propiedades son los enlaces metálicos, que bueno, aquí están representados en la imagen del lado izquierdo, en la parte inferior. Y bueno, aquí podemos ver los núcleos de los átomos. Bueno, estos núcleos tienen su parte positiva, protones, neutrones y afuera tienen electrones. Ok, entonces lo que va a pasar es que estos núcleos se van a quedar con algunos de estos electrones, pero otros los van a ceder. Entonces van a quedar ahí dispersos varios electrones, perdón, que son las bolitas chiquitas que se pueden ver ahí. Y bueno, los núcleos, al perder estos electrones, quedan con una carga positiva. Y otros de estos núcleos van a aceptar esos electrones que andan sueltos. Y al hacerlo,
conseguirán una carga negativa. Y bueno, por la ley de atracción entre cargas opuestas, pues estos dos núcleos se van a unir, uno positivo y otro negativo. Y volviendo a la de la conductividad eléctrica, que gracias a estos electrones que quedan libres y dispersos, estos pueden transportar corriente muy fácilmente, lo cual permite que los metales tengan muy buena conductividad eléctrica. Y este tipo de enlace solo se da con los metales, eh, por lo que son los materiales que mejor conductividad eléctrica tienen. Ok, ¿cómo se pueden cambiar las propiedades de un metal? Esto es bastante interesante. Resulta que se le puede dar más dureza o más ductilidad a un metal a través de distintos procesos, como son los tratamientos térmicos, el trabajo en frío o el endurecimiento por dispersión. Ok, empecemos por los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos especialmente se usan en aceros y pues el objetivo, como ya había dicho, es darles más dureza o más ductilidad según la aplicación que se les quiera dar. Em, Aquí están representados en la parte inferior del lado izquierdo. Aquí se puede ver una gráfica de temperatura, contratiempo. Y bueno, básicamente lo que hacen los tratamientos térmicos es que calientan el material hasta cierta temperatura y posteriormente lo enfrían. Y aquí se puede ver con las flechas. Eh, este enfriamiento se puede dar a diferentes velocidades y esto es lo que va a definir cada tratamiento térmico. Por ejemplo, los que quieran darle más dureza a un acero van a tener que enfriarlo muy rápidamente. Ok, y por ejemplo, después tenemos el trabajo en frío. El trabajo en frío eh, únicamente se usa para darle más dureza a algún material. Aquí se puede ver en la imagen superior del lado derecho. Básicamente consiste en golpear con un martillo algún material. Este material se coloca sobre un yunque y pues al impactarlo lo que va a hacer es que se va a alterar la estructura atómica y va a lograr una mayor dureza en nuestro material. Es un proceso muy interesante. Eh, ok, y el endurecimiento por dispersión. Esto se da con las aleaciones. Básicamente lo que es que los átomos del elemento a cualquier elemento, se combinan con los del elemento B y forman una estructura más compacta. Esto hace que se vuelva, que tenga mejores propiedades el material, por lo que pues es un mismo muy utilizado con muchos materiales metálicos. Ok, ¿y cuál es el uso de los materiales metálicos en la actualidad? Pues los materiales metálicos los usamos a diario en cada cosa que vemos en nuestros alrededores. Una de estas aplicaciones es la construcción, ya que es los componentes estructurales de los edificios, para las vigas, las traves, etcétera. Como dato curioso, cuando fue el terremoto del 85 en la Ciudad de México, eh, muchos de los edificios que colapsaron se debieron a que las vigas que estaban dentro del interior de las columnas de los edificios y construcciones
em, pues se salieron fácilmente de las columnas, como se resbalaron. Entonces las columnas pues quedaron muy débiles y esto causó que se colapsaran muchos. Esto, esto fue porque pues las vigas eran lisas, no tenían ninguna clase de dibujo en ellas. Entonces pues en todo el movimiento que hubo se deslizaban fácilmente. Pues esto se corrigió después y actualmente las vigas ya se diseñan con cierto dibujo que permite que se anclen y se queden pegadas a donde están en caso de algún movimiento, y pues esto le da pues mucha más seguridad y estabilidad a todas las construcciones y demás. También se usa en la fabricación de partes de vehículos, como partes de la carrocería, del chasis. Em, Como dato curioso, durante la década de los 70s y 80s, el diseño de los coches estaba basado en materiales extremadamente duros, de manera que cuando impactaran contra otro coche o algún objeto, el coche pues sufriera la menor deformación posible y pues quedara intacto. Y pues esto suena muy bien, ¿no? O sea, si chocas, que no le pase nada a tu coche. Sin embargo, al pasar esto, el que recibía el impacto y que más era dañado era el propio piloto y los pasajeros. Em, entonces, después se decidió hacer los coches con materiales un poco más dúctiles y que pudieran absorber mejor los impactos. Y pues esto causó que cuando choques, sí se va a hacer pedazos el coche, se va a deformar, pero eh, pues absorben el impacto los coches. Entonces eh, los, los pasajeros, los que van dentro de la cabina, pues reciben un daño mínimo. Bueno, todavía pues pueden sufrir de daños graves, pero sí se han minimizado. eh, y pues las medidas de seguridad también han aumentado considerablemente, por lo que pues sí fue muy buen cambio. Otra aplicación es en las herramientas, en taladros, pinzas, serruchos, llaves, lo que sea, pues todas están hechas de materiales muy duros, muy resistentes y que van a estar sometidos a impactos, a mucho desgaste, y pues los metales fueron buena opción para llevar a cabo dicha tarea. Em, para las herramientas se usan aceros de al alto carbón, que tienen un alto porcentaje de carbón en ellos, y pues esto les da mucha dureza. Pues esto es muy importante para que la herramienta no sufra deformación al ser utilizada, sino más bien el objeto que se esté trabajando. Imagínense que están eh, pegándole a un clavo con un martillo, y en vez de que se vaya hundiendo el clavo, se rompe el martillo, se le hace un hueco. Entonces, pues para que no pasara eso, todas las diseñan con materiales muy duros. Ok, y en los electrodomésticos también es muy importante, ya que pues la mayoría de los metales son conductores. Incluso existen los semiconductores que conducen electricidad bajo ciertas condiciones, como son el galio y el silicio. Estos son semiconductores y pues se usan mucho en los electrodomésticos, dentro de los chips y, y todos los componentes que son muy, muy pequeños, que van dentro de celulares, computadoras, etcétera.
Y bueno, pues en la industria alimenticia, como se puede ver aquí del lado derecho, también se utilizan mucho para, para latas, diferentes envases. Por ejemplo, las latas de refrescos están hechas de una aleación de aluminio y magnesio para pues que sí sean reciclables, pues porque el aluminio es de los materiales que mejor se pueden reciclar, pero pues que también tengan cierta resistencia para que no se maltraten durante el transporte a los diferentes establecimientos de comida, etcétera, que llegue intacto pues el contenido. Y pues esto se logra con la aleación de aluminio-magnesio. El magnesio le da esta resistencia al aluminio que no tiene por sí solo el elemento. Entonces, pues bueno, algunas de estas son las aplicaciones. Ok, pasando a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los criterios a considerar para escoger un material. Ok, pues para escoger un material para llevar a cabo algún diseño de algún aparato o que se le quiera dar alguna aplicación a algún material, pues se deben de tomar en cuenta estos aspectos. Primero debe de tener las propiedades adecuadas y para ello pues debemos de hacer un análisis. Eh, ¿A qué va a estar expuesto mi material? Va a estar expuesto a temperaturas altas, a corrosión, eh, a químicos, a esfuerzos cíclicos, a impactos. Eh, Esto de esfuerzos cíclicos me refiero a esfuerzos que pueden no ser muy grandes, pero que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces van causando cierto daño al material. Es por esto que los aviones, por ejemplo, tienen cierto tiempo de vida útil, ya que con todos los vuelos, pues las alas y otros componentes que conforman la estructura, pues se someten a muchas vibraciones. Entonces, pues poco a poco se van desgastando y pues si se les sigue dando uso, pues puede llegar un momento en que fallen, en que se llegue a la ruptura. Entonces, pues para que no ocurra eso, les dan cierto de tiempo de vida útil y ya los desmantelan o les dan este mantenimiento para corregir este tipo de cosas. Ok, buena relación precio-calidad. Esto se refiere a que puede que haya materiales o elementos que tengan muy buenas propiedades, pero si son muy caros o muy difíciles de producir, pues ya no van a ser tan convenientes. Un ejemplo de esto es el berilio. El berilio tiene una muy alta resistencia a la tensión. eh, También tiene cierto porcentaje de elongación, o sea que es dúctil. eh, Buena resistencia a la corrosión. En fin, tiene muchas propiedades. eh, Sin embargo, es muy caro, demasiado caro en comparación a los otros materiales. Y pues también es tóxico con el ambiente. eh, por lo cual pues tiene pocas aplicaciones hoy en día. Otra cosa sucede con el aluminio, por ejemplo, el aluminio, pues aunque no es el material que más resistencia a la tensión tenga, por ejemplo, pues es muy barato, es completamente reciclable y, y pues tiene propiedades bastante buenas para lo que es. Entonces, pues aquí se puede ver una buena relación precio-calidad. Em,
¿Qué otra cosa? Compatible con el medio ambiente. Pues sí, todos estos procesos por los cuales pasan los materiales, pues pueden llegar a dañar el medio ambiente y pues actualmente es un aspecto que se debe de cuidar mucho por la situación del calentamiento global y el cambio climático. Y por ejemplo, el plomo, aunque tiene algunas buenas propiedades, como, como que sirve contra escudo contra la radiación. Como dato curioso, en los cómics, em, bueno, Superman tiene visión rayos X, sin embargo no puede ver a través de plomo. Entonces, bueno, pues el plomo tendría buenas aplicaciones contra la radiación, o sea, podría ser usado en equipos espaciales y demás. Sin embargo, pues es extremadamente tóxico con el ambiente. Entonces, por ello, pues se recurre a otros materiales alternativos. Ok, bueno, ¿qué tipos de materiales usarías en el diseño del casco de un barco? Ok, bueno, primero debemos de considerar a qué condiciones se estaría enfrentando nuestro barco. Si sería un barco grande o uno chico, qué tipo sería un buque de carga, un crucero, un velero. Y bueno, pues dependiendo de eso, pues sabríamos qué material eh, pues sería bueno para aguantar el tipo de carga. Em, Otro aspecto a considerar es que el material debería de ser resistente a la corrosión, ya que estaría expuesto pues a la atmósfera marina, que pues puede llegar a dañar mucho los materiales expuestos a ella. Entonces pues una, algún material que estuviera aliado con titanio o titanio comercialmente puro, pues podría servir también por esta resistencia a la corrosión. Otro aspecto a considerar es que tendría que ser lo suficientemente resistente como para aguantar el impacto de olas. Y pues sí, toda la carga, ¿no? Que estuviera encima de él. O sea, la carga propia del barco, los pasajeros eh, y demás. ¿Qué otra cosa? También tendría que ser un poco dúctil, ya que un material totalmente rígido, con el movimiento de las olas, pues podría ser desgastado fácilmente. De hecho, como dato curioso, el, el casco del Titanic, pues efectivamente estaba hecho de acero. Sin embargo, al no considerar el efecto de la temperatura, eh, bueno, pues ya que llegó a navegar en aguas con temperaturas muy bajas, pues resulta que el acero perdió toda la ductilidad que tenía y se volvió muy frágil. Y con lo cual el impacto con, que, que tuvo contra el iceberg pues resultó ser fatal y pues resultó en la ruptura del casco y en el hundimiento del barco. Entonces a partir de ese suceso pues ya se toma en cuenta este factor de la temperatura. Sí, pues más o menos yo sería lo que recomendaría. Es bastante difícil decir específicamente qué material. La verdad, sí es demasiado amplio el rango de materiales que se pueden usar. Pero bueno, al usar este tipo de análisis, podemos hacer más chico dicho campo. Ok,
alguna duda, queja, trauma, comentario, pues espero que les haya gustado la clase de hoy. Bueno, el pequeño webinar. Si les interesa el curso, pues se van a discutir temas un poco más específicos de los materiales, que nos van a permitir entenderlos mejor, entender sus propiedades. Primero discutiríamos de la clasificación de los materiales, eh, como los cerámicos, los polímeros, los propios metales, los materiales compuestos, aleaciones, etcétera. La organización atómica, qué pasa con los átomos. También se verían aspectos como los tratamientos térmicos, las diferentes propiedades de los materiales, los ensayos para medir dichas propiedades, en fin, muchas cosas muy interesantes. Espero que esto les haya servido para despertar su curiosidad hacia el tema de ingeniería de materiales. La verdad es que es algo muy interesante. Y bueno, aquí están las diferentes redes sociales de Teach México, y es a quienes deben de contactar si les interesa más este curso. Y por mi parte sería todo. Espero verlos a lo largo del curso y muchas gracias a todos.